Sergio Brete nos dice que la política se reacomoda ante el miedo a una nueva hegemonía. El fenómeno Milei genera galvanización. Y si nos preguntamos en qué anda el gobierno, por ejemplo, el ministro de Defensa Luis Petri habla después de las críticas por el uso de las Fuerzas Armadas para la defensa de las fronteras. A ver. El relato acá ha hecho que en la Argentina tengamos que explicar lo obvio, exactamente. Tenemos que explicar que la emisión genera inflación. Sí. Y ya nos dimos cuenta de que era un fenómeno monetario que generaba inflación. Que el déficit fiscal es la causa de todos los males y lo tuvimos que explicar. Que los delincuentes no son víctimas. Los delincuentes no son víctimas. Que los delincuentes no son víctimas. No, hay que repetirlo hasta el cansancio. Zaffaroni te diría que sí. Que los presos tienen que cumplir las condenas íntegramente. Hay que explicarlo, porque algunos no lo entienden. Que cortar calles es un delito y que defender la soberanía y la integridad territorial en las fronteras es tarea de las Fuerzas Armadas. Sobre los reacomodamientos en la política ante el miedo a una nueva hegemonía y este fenómeno Milei que genera galvanización. Sergio Bernstein, a las 7 de la mañana, 8 minutos este lunes. Te escuchamos atentamente. Primero la información, el dato, es muy importante esto, Hernán, porque hay cambios significativos en la forma en la cual está funcionando por ahora la Cámara de Diputados. Algo ocurre también en el Senado. En particular, hay un agrupamiento, una coordinación de diferentes bloques para frenar la intención del gobierno de básicamente congelar la actividad legislativa este año. No sé si recordarán ustedes el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente, que fue muy general, con objetivos muy vagos. No anunció ningún proyecto porque no tenía intención de no mandar nada. Y esto básicamente busca ser desarticulado por un grupo de legisladores muy diverso, de gente de centro derecha hacia la izquierda, que tiene algo en común: pretender que mantenga el Congreso una actividad mínima durante este año. Por ejemplo, tema Libra, ¿se acuerdan esta sospecha de corrupción que involucra a funcionarios del gobierno, el Cryptogate? Otro tema muy importante, la moratoria de jubilaciones, donde, bueno, el gobierno busca congelarlas totalmente, y aquí hay un problema que es de fondo, ¿no? La informalidad en la Argentina hace que mucha gente no pueda contar con 30 años de aporte para jubilarse. Es cierto que esto fue utilizado de forma totalmente absurda, como una medida populista para que se jubile cualquiera. Bueno, ni una cosa ni la otra, ¿no? Debería haber alguna solución más lógica. Lo cierto es que son temas importantes, ¿no? Que en todo caso buscan marcar algo que se está de alguna manera poniendo de moda en la política. Este es un gobierno cruel en el sentido de que abandona a mucha gente que por, bueno, las circunstancias que vivió lamentablemente el país en las últimas décadas, está pasando una situación compleja en materia socioeconómica, y bueno, podría esto en todo caso complicarse aún más si se afirman las medidas que propone justamente el Poder Ejecutivo. Frente a esto, mirándolo en perspectiva, yo diría que hay como tres reacciones importantes, ¿no? Por un lado, este efecto galvanización, ¿no? El presidente lo que dice es: si quieren apoyar este proyecto, no lo vamos a hacer con aliados, con acuerdos, sino fortaleciendo la libertad avanza. Es lo que le dice el presidente, por ejemplo, al PRO, o algunos radicales, como De Loredo, el hasta ahora jefe del bloque oficialista radical en la Cámara Baja. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente básicamente lo que busca es consolidar, fortalecer su proyecto de poder. No quiere alianzas, quiere en todo caso engrosar el poder de la libertad avanza con legisladores propios, con alianzas que impliquen en realidad sumisión o cooptación, como ocurrió en parte con, bueno, Patricia Bullrich, con Petri. Fíjense que Bullrich ahora es una figura clave en la elección en la ciudad de Buenos Aires, distrito del cual ella surge. Ella era presidenta del PRO hasta hace muy poco tiempo, un año, y ahora, bueno, compite con las autoridades del mismo partido que la impulsó a ser candidata a presidente en las elecciones pasadas, ¿verdad? Ese es lo que propone, ese camino es lo que es el que propone el presidente y sus principales asesores, que es cierto, este fin de semana habrán visto los diarios, hay muchas peleas internas, pero en esto están todos de acuerdo, fortalecer al presidente, a su partido, a su identidad. ¿Qué hace el resto de la política? Bueno, en esta dinámica de galvanización responde con esta coordinación,
como por ejemplo lo que estamos viendo en la Cámara de Diputados, un grupo que tiene como antecedente, fíjense qué interesante, la coordinación de fuerzas frente a lo que en su momento fue la hegemonía de Cristina, el famoso Grupo A. Bueno, algo parecido ocurre ahora, fuerzas diversas, ideológicamente en muchos casos contradictorias, donde la clave es que el kirchnerismo ya no es mancha venenosa, ya no es el elemento que dividía. Acá no es si gana o no el kirchnerismo, eso ya no es relevante, porque hay un eclipse en el liderazgo de Cristina, lo que se busca es impedir, o por lo menos obstaculizar, la construcción de una nueva hegemonía, en este caso liderada por Javier Milei. Una segunda cuestión que hay que marcar aquí es, bueno, las contradicciones entre acuerdos, a veces circunstanciales, a veces coyunturales, con gobernadores y la dinámica local. Lo vimos en Santa Fe. No hay mala sintonía entre el gobierno nacional y el gobierno del gobernador Puyaro, pero hay competencia, como ocurrió en las constituyentes. Lo mismo uno ve en otros distritos. Por ejemplo, en Tucumán, donde el gobernador Jaldo dice, bueno, hasta ahora yo me llevé bien con el gobierno, porque me están construyendo una alternativa local. Bueno, es hora de confrontar, y efectivamente uno ve una distancia entre el gobernador Jaldo, otros gobernadores del norte pasan por circunstancias similares. Esto le complica un poco la vida al gobierno, por ejemplo en el Senado, donde los gobernadores son tan, pero tan influyentes, y ahora se va, por ejemplo, a discutir la ficha limpia. Así que esto tiene consecuencias en el día a día y pone de manifiesto que los costos de construcción política personal del partido, de la Libertad Avanza, del liderazgo hegemónico de Milei, claramente tiene consecuencias que a veces pueden ser significativas. Último caso, y aquí me quiero centrar un poquito, también los diarios de este fin de semana lo han reflejado, dijimos algo de esto a fin de la semana pasada. El gobierno vuelve a la confrontación, se siente empoderado luego del acuerdo con el fondo, hay una nueva, si ustedes quieren, avanzada o iniciativa en materia mediática, un presidente confrontativo que vuelve con los insultos, en particular con los periodistas, y fíjense qué interesante las contradicciones que esto genera. Porque el presidente dice, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Muy bien. ¿Quién es el candidato oficialista en la Ciudad de Buenos Aires? El vocero, Adorni. Que trabajó hasta ahora de periodista, ¿verdad? Entonces esto claramente les pone a ustedes de manifiesto que muchas veces la política es el lugar donde el diablo mete la cola, ¿no? Y los gobernantes se entusiasman y no se dan cuenta que entran en contradicciones flagrantes que, bueno, hay que decirlo, ponen de manifiesto de qué se trata este juego. No es que Milei odie a los periodistas, de hecho muy a menudo va a algunos medios y a otros no. Él lo que odia son a los periodistas críticos. No odiamos lo suficiente, dice Milei, a los periodistas que nos critican. Bueno, este fin de semana hubo eventos varios en la Feria del Libro, que es un lugar realmente extraordinario, sigue siendo el espacio de la cultura, de la diversidad, del pluralismo, y así se puso de manifiesto esta situación donde la agresión muchas veces lo que esconde es debilidad, es inseguridad. Lo voy a decir de forma un poquito tribuna, ¿no? Pero si el presidente se la banca tanto, que se exponga la pregunta de los medios de prensa, y si desconfía de los locales, que lo haga con medios extranjeros. Pero no puede ser que desde que asumió Milei no haya habido una sola conferencia de prensa con el presidente sometido a las preguntas de los hombres y mujeres de prensa. Esto es intolerable. Como siempre a esta hora, Sergio Berenstein.